Saludos cordiales y bienvenidos. Son las 5:15 de la tarde de Madrid, exactamente además. Estamos ya a media tarde, por lo tanto los mercados en Europa ya van a cerrar, pero hay dos cosas importantes que tenemos que conocer que están pasando en el mercado y que es una situación que genera ruido. Bueno, los mercados en Europa están ya a punto de cerrar al contado, el parqué, los futuros siguen abiertos unas horas y en Estados Unidos pues llevamos abierto Wall Street pues 1 hora y 45 minutos. Bueno, pues en esta hora y 45 minutos tenemos tres datos relevantes. El primero de ellos, y quiero mostrarte antes que nada el gráfico, del crudo, porque fíjate qué curioso, fíjate qué importante. ¿Sabes qué? Remontó posiciones hasta $72,5 el refugio de mediano plazo en estos días y además traspasó esta línea de mínimos crecientes que tenemos considerada desde el inicio de la primera fase. Sabes que aquí ha habido una primera fase, una segunda, la tenemos hasta aquí, todavía no ha cambiado de fase, está subiendo, pero todavía no consideramos un cambio de fase. Vale, y entonces estas últimas jornadas, incluido hoy, ha estado luchando aquí, como puedes ver, en esta directriz alcista uniendo los mínimos crecientes. Bueno, de tal manera de que es la que le ha estado frenando en estas jornadas, tanto las subidas como después las bajadas. Mira dónde está luchando hoy, la apertura y el cierre prácticamente en el mismo sitio. Pero además, detente un momento y mira que el mínimo de la jornada de hoy se ha frenado ahí. ¿Qué ha ocurrido para que caiga el precio del crudo? Que ahora mismo está prácticamente donde hemos empezado, lo vemos, la apertura y el cierre ahí. Ha ocurrido algo. Lo podemos encontrar aquí en noticias de la plataforma de XTV que utilizo. Dice, el petróleo cae por debajo de los $79. ¿Y por qué? Porque Angola anuncia la salida de la OPEP. ¿Por qué anuncia Angola la salida de la OPEP? Sabes que este país ha sido miembro desde el grupo de 2007 y fue uno de los países, junto a Nigeria y el Congo, que ha luchado por cumplir los objetivos de producción durante años. Pero los recientes desacuerdos dentro del grupo de la OPEP parecen haber sido la gota que colmó el vaso cuando el país decidió salir del grupo de productores del petróleo. Más países podrían abandonarlo. Esto está ayudando a la caída del precio, lo cual nos viene como anillo al dedo. Vamos a ver si consigue caerse hacia los 65. Ese es nuestro deseo. Técnicamente ya vemos dónde está frenado, dónde está el precio del petróleo y qué está haciendo, consideramos, para poder hacer las proyecciones en las demás cosas. ¿Qué otra cosa ha ocurrido? Esperábamos en nuestro calendario macro para el día de hoy, primeramente conocer una hora antes de que abriera Wall Street el PIB anualizado del tercer trimestre. ¿Qué quiere decir el PIB anualizado del tercer trimestre? Bueno, pues si sumamos los 3 meses de inflación, el dato completo lo tenemos ahí anualizado, no es el interanual, que es mes a mes. Bien, este dato se esperaba por el consenso de los analistas en el mercado, la previsión era de 5,2%, fíjate, ha salido 4,9% y el valor anterior fue 2,1%. Y después el otro dato es, como cada semana, las solicitudes de beneficios de desempleo semanales, es decir, que van a pedir. El desempleo se esperaba 215.000, la semana anterior fueron 230.000, pues mira, han salido bastante menos, 205.000, un buen dato en ese sentido. Ha habido menor peticiones de desempleo de las que se esperaban. Ese dato pues ha salido bien. Lo podemos ver aquí también en la plataforma que dice, última hora, el PIB de Estados Unidos es inferior a lo esperado, con una ligera revisión a la baja con respecto a la segunda estimación del 5,2, debido principalmente a qué. ¿Por qué ha ocurrido esto? La reducción de gastos de consumidores. Las importaciones son dos de los fundamentos. El crecimiento superior a 2,1 del trimestre anterior fue impulsado por el aumento en el gasto de consumidores, la inversión en inventarios privados, las exportaciones y, atentos, el aumento del gasto público, entre otros. Bien, bueno, la noticia la tienes aquí por si te interesa en la plataforma X Station 5 de XTV, que sabes que utilizo. Y ahora vamos a los gráficos, vamos a analizar porque la situación en los índices, y quiero explicar esto, quiero explicar que mi actitud, mi proyección sigue siendo, mi predisposición sigue siendo neutral alcista en los mercados, aunque corrijan. Voy a explicar todo esto, pero eso sí, para el tema de la compra de acciones, que sabes que estamos buscando ese alfa de cara allá y a 2024.
voy a explicar precisamente que las que están muy correlacionadas con el SP500 las voy a ir dejando a un lado en esa búsqueda, no las que ya tengo en cartera. Pero antes quiero pasar por Bitcoin, porque fíjate lo que está ocurriendo. Voy a venir a la serie horaria, aquí la habíamos dejado. Mira qué interesante lo que ha ocurrido. Decía precisamente en el último análisis que hice en el canal de Bitcoin hoy, pues hace unas horas, estábamos en esta vela de las 12 a la 1. Y esa vela de las 12 a la 1 le faltaron 4 dólares para atravesar y llegar al nivel intradiario que le tenía marcado. Y dije, en tono de broma, pero también en tono serio de caramba, me ha molestado que por 4 dólares no venga a tocar mi nivel, cuando están bien calculados. También dije, si no ocurre, ocurrirá. Y efectivamente, en la siguiente vela horaria, fíjate cómo lo atravesó, aquí lo vemos, pero además fue en la de las 13 a las 14 horas, cuando se conocieron las noticias, fue precisamente cuando logró cerrar por encima de este nivel. A partir de ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ventas. La caída del precio. Fíjate hasta dónde. Voy a cerrar el gráfico para que se vea mejor. Esto para que te hagas idea de los cierres de periodos, las decisiones que se toman cuando se cierran los periodos. Sigo insistiendo en ello, no con las velas vivas, no con los periodos en vivo. Le sigue cerrando el paso a los 44.100. Ahora, están actuando de una forma de libro increíble. Pasamos a 4 horas, porque en 4 horas entonces lo que nos muestra es, bien, sigue luchando los 43.895, esta vela anterior de hoy jueves, de la 9 a la 1, cerró por encima, fue eso que acabamos de ver en la vela horaria, por lo tanto tocaba, ¿qué? Toma de beneficios, y fíjate, mira qué volatilidad ha habido aquí. Ahora le está cerrando el paso. Tiene que remontar 43.895 y está de aquí para que veamos un cierre diario por encima de los 44.100. Vamos a ver si termina sucediendo, porque en ninguno de ellos, solo ha ocurrido aquí el 8 de diciembre, ha cerrado por encima. Si lo consigue, fantástico, porque además entonces, aparte de haber conseguido los objetivos, lo que es, si lo comparamos con los futuros ME, los he puesto en negro para que los distingamos, seguimos con la proyección de que pueda venir a buscar los 46.500 y eso ayude, favorezca junto con el contado a que supere esta zona y entonces por fin veamos tomar esos beneficios que estamos esperando que pueda llegar a coincidir. Bueno, lo dejamos, pero estás viendo cómo con la acción del precio y niveles calculados nosotros logramos encontrar las zonas donde hay reacción, porque desde el punto de vista formativo, mira lo que te enseño. Si nosotros no conocemos los 44.100, si este nivel no los conocemos, no sabemos por qué el precio se detiene ahí. Si no conocemos los niveles intradiarios, tampoco sabemos qué es lo que está ocurriendo. Y muchísimo menos si no sabemos que está en una fase alcista con este nivel verde y no conocemos el nivel donde está reaccionando, no sabemos nada. Entonces estaríamos hablando, pues como los chartistas, de, uy, aquí se está dando un doble máximo, un doble techo, un hombro, una cabeza, ahora hará un hombro. Pero con la acción del precio y niveles calculados, conocemos toda esta situación. Igual que hemos visto que en el crudo conocemos lo que está ocurriendo, y fíjate la reacción que ha habido en estos minutos, en el oro también, y esto era algo que esperábamos. Esta mañana estaba la negociación muy pequeñita, estábamos esperando la apertura de Wall Street, mira cómo sigue reaccionando por encima de este nivel. Está encontrando esa liquidez, la encontró el pasado 19, seguimos con la proyección mínima de los 2085. Aquí, sabes que ya he tenido la entrada, lo he ido explicando, hay una doble entrada. Si vemos en general los mercados, hoy está reaccionando al alza el SP500, por supuesto en esa correlación en Nasdaq, en realidad todas la tienen más o menos iguales, solo que la forma en que abro el gráfico, bueno, ¿qué está pasando? Normal, el SP500 llegó a los 4.800 puntos, cerró, primer cataclismo, y lo que ha hecho es ventas. Y hoy puede estar dejando esa trampa alcista. Hoy puede estar dejando esa trampa alcista. Como esta mañana vimos los niveles intradiarios en el primer análisis, vamos a ver si nos salen. Bueno, no están aquí, los tengo en realidad en este otro. Aquí los tenemos, pasamos a la serie horaria
todavía no los he traspasado, aquí están. Mira, en realidad, cerramos el gráfico para que salgan los precios, o en este caso las puntuaciones. Mira quién le cierra el paso, los 4.792. O sea, si miramos la negociación, cómo se ha ido dando con los niveles intradiarios, si los pasamos a 5 minutos, los vas a ver todavía mucho mejor. Cada vez que un nivel va traspasando, mejor dicho, cada vez que la cotización traspasa niveles. Pero la proyección que seguimos esperando en el SP500 es de una corrección. Ahora bien, para poder explicar esta tesis, porque está ocurriendo en el SP500, en el Nasdaq, en el Dow Jones, en el IBEX, en el DAX, en todos ha llegado a niveles de objetivos, por lo tanto pueden corregir. Pero lo que quiero explicar es lo siguiente. Para poder decir qué tipo de acciones y ETFs, por supuesto, voy buscando. Tú sabes que se genera una primera fase, que es la que ha ocurrido ahora mismo, y ahora estamos detenidos más o menos en esta zona, en el SP500 y en el Nasdaq. Ha corregido una parte. Si nosotros cogemos la primera fase, es decir, entre un mínimo y un máximo, cuando la cotización previamente estuvo cayendo por aquí, y ahora lo que ha hecho es esto otro, bien, si nosotros establecemos entre un mínimo y un máximo y buscamos la mitad, el 50%, si esta fase llegase hasta aquí, hablaríamos de una fase 2. Fase 1, fase creciente, fase decreciente. ¿Por qué? Porque con eso iríamos a buscar una tercera fase que vamos negociando. Bueno, puede caer hasta ahí o más. No importa si cae hasta el 38,20, hasta el 25%, da lo mismo. Ahora bien, si solo se detiene hasta aquí, un 10%, un 20%, llega al 61,80, no sube, no baja lo suficiente y sigue, pues todo eso lo consideramos como una única fase en 3 momentos de mercado. Momento creciente, uno correctivo que no penetra demasiado y otro creciente. Y todo es una fase completa. De tal forma de que si yo te vuelvo a mostrar, igual lo estoy oyendo un poco más rápido, pero es que quiero dar mucha información, pero en el mismo tiempo. Que no se haga muy largo. ¿Ves? Fase 1, aquí corrige por debajo del 50 o más allá para ir a buscar objetivos. Bueno, esto es lo que estamos planteando ahora mismo, lo que está pasando en el SP500. Tenemos que ir midiendo jornada a jornada cuánto corrige. No sea que vaya a continuar porque todavía podría subir tranquilamente un 10% más de lo que ha subido en el SP500 y un 15% más de lo que ha subido en el Nasdaq. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que estamos mirando, ese pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Que esperamos, yo espero una corrección en los mercados. Se tiene que ir confirmando, ¿vale? Una cosa es esta tesis, que se tiene que validar, y otra cosa es que tú ya decidas directamente, voy a abrir ventaja en corto porque Esteban ha dicho que viene una corrección y después muchas veces ocurre trampa alcista, viene, te quita el stop, pierdes todo el dinero y después cae o no cae. Se tiene que validar. Pero yo lo que quiero llegar es a lo siguiente, y es que para el año 2024, si este año las tecnológicas nos ha ido de fábula, porque fue el sector por el que apostamos, y en concreto las 7 magníficas, 6 de ellas, porque Google ha ido de otra manera, bueno, pues me quedo con Google, de las 7 magníficas, de las tecnológicas, pero voy a buscar las que menos, o sea, voy a buscar acciones que estén menos correlacionadas con el SP500 y también con el Nasdaq, por supuesto con el Dow Jones, pero en concreto con estas dos. Si voy a buscar tecnológicas que no estén que no sean de las primeras, de las más importantes, porque esas son las que están más correlacionadas. Apple, Amazon, etcétera, son las que tienen mayor peso y si esperamos que pueda estar unos meses corrigiendo el SP500, pues yo voy a buscar acciones que estén menos descorrelacionadas y que mientras los mercados puedan estar corrigiendo, estas sigan subiendo sin ningún problema. ¿Queda clara la idea? Bueno, pues sobre eso, como hoy es jueves y el sábado repasamos los mercados, te hablaré porque tengo más de una y más de dos que están a punto de caramelo, que se dice, ¿verdad? Bueno, pues con toda esta información de cómo están los mercados, el oro subiendo, el crudo ahí, a ver si baja, el resto van corrigiendo con trampas alcistas. Yo creo que tenemos información suficiente sabiendo cómo está Bitcoin. Yo en mis redes sociales, a medida que tengo tiempo, voy publicando, que es que hoy también tengo curso y tengo menos tiempo, y te voy dejando toda esa información.
Y como siempre, va a ser más y mejor la próxima vez que nos veamos. O sea, mañana. Un saludo.